Bienvenido a My Web Studies. Ofrecemos el curso completo de nutrición y dietética por el precio de 5 euros. Para ello, solo tienes que utilizar el siguiente código promocional. Composición corporal. La composición corporal describe parámetros como el peso, la talla, la forma, el sexo y perímetros corporales, entre muchos otros. Estos índices permiten determinar los porcientos de grasa, músculos, huesos y agua contenidos en los cuerpos humanos. La finalidad del estudio de la composición corporal es obtener una valoración objetiva del estado nutricional que nos permita cuantificar las reservas corporales del organismo para detectar y corregir problemas nutricionales como los siguientes. Existencia de excesos de grasas que indiquen diferentes grados de obesidad. Niveles muy bajos de masa muscular y de masa grasa propios de organismos con deficiencias nutricionales. Trastornos en el rendimiento deportivo de atletas por pérdidas de masa muscular. Seguimiento de dietas con el fin de modificar una composición corporal inadecuada. Conocer el estado nutricional de grupos vulnerables como los ancianos, los niños y las mujeres durante el embarazo y la lactancia materna. Compartimentos corporales. Aparte del agua, que constituye más de la mitad del peso del cuerpo y en su mayor parte se encuentra en los tejidos metabólicamente activos, los otros dos componentes fundamentales de nuestro organismo son el tejido magro o masa libre de grasa y el tejido adiposo o grasa de almacenamiento. El tejido magro incluye huesos, músculos, agua extracelular, tejido nervioso y todas las demás células que no son células grasas. La masa muscular es el componente más importante y refleja el estado nutricional de la proteína. Variaciones del contenido del tejido magro. El tejido magro es mayor en hombres y aumenta progresivamente con la edad hasta los 20 años, disminuyendo posteriormente en el adulto. Los niveles de tejido magro se incrementan con la realización de actividades físicas. El tejido adiposo. La grasa juega un importante papel en el metabolismo hormonal y en la reserva y protección del organismo. Se diferencia por su localización en grasa subcutánea, donde se encuentran los mayores almacenes, y grasa interna o visceral. Variaciones del contenido del tejido graso. El contenido de grasa aumenta con la edad y es mayor en mujeres que en hombres. En hombres, la grasa tiende a depositarse en el abdomen y en la parte alta del cuerpo, mientras que en las mujeres se deposita fundamentalmente en muslos y caderas. La grasa depositada en el abdomen puede presentar un mayor riesgo para desarrollar algunas enfermedades crónico-degenerativas. Técnicas para valorar la composición corporal. Técnicas antropométricas. Es una de las técnicas más ampliamente utilizadas para valorar la composición corporal. Se basa en el empleo de medidas muy sencillas como el peso, la talla, la longitud de las extremidades y los perímetros corporales, entre otros. Estos parámetros permiten calcular diferentes índices para estimar la masa libre de grasa y la grasa corporal. Dentro de las técnicas antropométricas se destacan el índice de masa corporal o IMC y la valoración de los perímetros corporales. Índice de masa corporal. Es un parámetro muy útil para valorar la composición corporal. El índice de masa corporal permite la clasificación de las personas en infrapeso, peso normal,
sobrepeso y obesidad, basado exclusivamente en la altura y el peso. No tiene en cuenta la edad, el sexo, los porcientos de grasa corporal o la masa muscular. El IMC se calcula de la siguiente manera. El índice de masa corporal es igual al peso corporal expresado en kilogramos dividido por el cuadrado de la estatura expresada en metros. Por ejemplo, para calcular el índice de masa corporal en un hombre de 120 kilos de peso que mida 1,92, se procede de la siguiente manera. En este cuadro vemos la clasificación de las personas atendiendo al índice de masa corporal según la Organización Mundial de la Salud. En algunos casos, estos índices no reflejan directamente la composición corporal. Ejemplos. Los atletas con músculos bien desarrollados podrían tener índices de sobrepeso, sin embargo, tienen poca grasa. Un maratonista pudiera quedar incluido en el rango de bajo peso, aunque esté completamente sano. Valoración de los perímetros corporales. Los parámetros obtenidos a partir de la medición de ciertos perímetros corporales se utilizan para determinar el volumen graso, muscular y óseo. Dentro de los más empleados están los perímetros del brazo, el muslo, la cintura y el perímetro de la cadera. En los estudios de personas con sobrepeso u obesidad son muy empleados los perímetros de la cintura y la cadera, denominado índice cintura-cadera, utilizado para estimar la cantidad de grasa visceral existente en un individuo. El RCC se calcula de la siguiente manera. Índice cintura-cadera es igual al total de centímetros medidos a la altura de la cintura entre el total de centímetros medidos a la altura de las caderas. Una cifra alta, más frecuente en hombres, refleja una obesidad androide o central, caracterizada por depósitos de grasa, preferentemente en el abdomen y en la parte alta del cuerpo, que puede suponer un mayor riesgo para la salud. Una cifra baja, más frecuente en mujeres, refleja una obesidad ginoide, caracterizada por depósitos de grasa periféricos en las caderas y muslos. En la siguiente tabla vemos la valoración del riesgo para la salud atendiendo a los índices cintura-cadera en hombres y mujeres. La circunferencia de la cintura se usa también como medida indirecta de la grasa abdominal. Una circunferencia abdominal de más de 88 centímetros para mujeres y más de 102 centímetros para hombres indica riesgos elevados para la salud. Resumen. La composición corporal describe parámetros como el peso, la talla, la forma, el sexo y perímetros corporales, entre muchos otros. Estos índices permiten determinar los porcientos de grasa, músculos, huesos y agua contenidos en los cuerpos humanos. La finalidad del estudio de la composición corporal es obtener una valoración objetiva del estado nutricional que nos permita cuantificar las reservas corporales del organismo para detectar y corregir problemas nutricionales. El índice de masa corporal permite la clasificación de las personas en infrapeso, peso normal, sobrepeso y obesidad, basado exclusivamente en la altura y el peso. No tiene en cuenta la edad, el sexo, los porcientos de grasa corporal o la masa muscular. Los parámetros obtenidos a partir de la medición de ciertos perímetros corporales se utilizan para determinar el volumen graso, muscular y óseo. Dentro de los más empleados están los perímetros del brazo, el muslo, la cintura y el perímetro de la cadera.
La circunferencia de la cintura se usa también como medida indirecta de la grasa abdominal. Una circunferencia abdominal de más de 88 centímetros para mujeres y más de 102 centímetros para hombres indica riesgos elevados para la salud.